Buenas tardes, apreciados amigos. Estamos retomando luego de una pausa este programa que ha tenido muy buenos comentarios, que es Torre de Control. Pero le vamos a dedicar un tiempo a temas jurídicos y sobre todo por una experiencia que estoy teniendo en este momento con una gran oportunidad que me ha dado la doctora Magali Vázquez como profesora de la materia el debido proceso en los procesos administrativos en la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas, que me ha pedido que la ayude, apoye o colabore con ella, dando esta materia, haciendo esa combinación entre lo que ella domina muy bien, que es el proceso penal y el debido proceso, con el procedimiento administrativo y también el debido proceso, que como ustedes saben, este es un tema, si se quiere, polémico, porque al ser los dos procedimientos de distinta naturaleza y siguen siéndolo, sin embargo ha habido una tendencia mundial en los últimos tiempos a considerar que aunque el debido proceso es un principio hecho especialmente para los juicios, para lo que se hace a nivel judicial en materia penal, para aplicar sanciones penales, está visto que por las cortes del mundo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de los Derechos Humanos Europea y muchos tribunales internacionales, pero también en general con la llamada globalización jurídica, se ha convertido en algo normal que los procedimientos administrativos, aún sin ser sancionatorios, deban cumplir con esas mínimas características o garantías que contiene el principio del debido proceso, que aunque hecho para los juicios penales estrictamente judiciales, ahora se considera que son aplicables también a los procedimientos administrativos que hace la administración pública, aunque no sean estrictamente sancionatorios, como quizás era la idea original, sino en general, cuando está involucrado un interesado y sus derechos subjetivos, es también necesario que la administración aplique el debido proceso. Pero sobre todo cuando se trata de procedimientos sancionatorios que hace la administración pública, no los estrictamente jurisdiccionales que en algunos países se ha impuesto como posibles llevado por la administración pública, sino cuando siguen siendo todavía procedimientos administrativos de lo que va a salir un acto administrativo. Sin embargo, la tendencia mundial, la globalización jurídica, las cortes de derechos humanos e incluso nuestra Constitución en el artículo 49 dicen que el debido proceso debe ser aplicado también en los procedimientos administrativos. Pero esto no significa que con ello se convierten los procedimientos administrativos en juicios, en procedimientos judiciales, sino que siguen teniendo su naturaleza esencial de procedimientos administrativos, en donde la función que ejerce la administración en ellos es una función administrativa y lo que sale de ellos es un acto administrativo. Pero estos procedimientos, luego de una evolución desde su práctica inexistencia hasta el momento actual, que se es tan estricto con ellos como en los procesos judiciales, hay una serie de principios básicos de defensa, de derecho a ser oído, de una gran cantidad de cosas que tiene el artículo 49 de la Constitución venezolana, también el non bis in idem, una serie de cosas que hace que los procedimientos administrativos ya dejen de ser una estricta formalidad que en un inicio incluso era algo muy simbólico, para convertirse hoy en la vía principal, no solo para hacer los actos administrativos, sino también para garantizar los derechos de los ciudadanos que estén interesados en algún procedimiento administrativo, pero también una tendencia en los últimos tiempos es ver el procedimiento administrativo como una necesidad de la administración en la que debe estar también interesada tanto como el particular de que se haga, porque es necesario que la función administrativa no solo sea legal, sino también sea eficaz.
Eso es un requisito que, aparte de otros que se han incorporado, que ya los había, pero que no se le daba importancia, en el momento actual existen para el acto administrativo no solo la estricta legalidad y la competencia, sino que también el acto administrativo debe estar acorde con los supuestos de hecho, de derecho, la finalidad y sobre todo su eficacia para que sean válidos. Así que en esto la tendencia mundial es avanzar más a lo que ya tenía nuestra ley orgánica de procedimientos administrativos, para que con todos esos requisitos, todo eso se deba verificar con el interés de parte y parte, es decir, de la administración y de los interesados, para que se haga, porque además ello puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la administración y también responsabilidad personal del funcionario involucrado. Así que definitivamente, cuando estamos en presencia del procedimiento administrativo, ya no puede decirse que es un estricto requisito de forma, sino ya se ha convertido en un requisito de fondo que va más allá de lo que dice el artículo 19 de la LOPA venezolana, en el sentido de que solo es importante cuando ha habido prescindencia total y absoluta del procedimiento, sino que ya, como venía diciéndolo la jurisprudencia de la antigua Corte Primera de lo Contencioso y de la Sala Político Antigua de la Corte Suprema de Justicia, el requisito de cumplimiento del procedimiento administrativo no solamente es cuando no se hace nada de él, como dice la LOPA en el artículo 19, numeral 4, sino también cuando el procedimiento se hace mal o se hace sin los pasos esenciales que permitan conocer la verdad material del asunto y por consiguiente adoptar una correcta decisión administrativa. Si este es el caso, cualquiera de estos tres últimos supuestos, el acto administrativo estaría mal dictado y en consecuencia adolecería de nulidad absoluta. Así que bueno, veamos este extracto de una de las clases que me ha tocado colaborar con la profesora Vázquez en esta materia del posgrado de la especialización en Derecho Constitucional de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, para que veamos esta interesante discusión, esta primera parte, porque esto va a seguir, en el sentido de verificar esas primeras características de cómo debe ser en general los procedimientos administrativos, sobre todo los procedimientos sancionatorios, sus diferencias y semejanzas con los procedimientos o procesos penales, y todo este aspecto del debido proceso y la naturaleza de los procedimientos administrativos, que no cambia, repito, por el hecho de que ahora las Cortes de Derechos Humanos del mundo, en general el derecho global e incluso nuestra Constitución, expresan que el debido proceso debe ser aplicado como si fuese un proceso más del Estado, porque forma parte en todo caso ambas manifestaciones, tanto la de los jueces penales como la de la administración actuando como sancionador o sancionadora. Ambas son manifestaciones del llamado ius puniendi, que es el inicio, por cierto, de esta clase que hoy ponemos acá a su disposición, para que veamos sus características principales, pero también cómo debe verse este ius puniendi en el procedimiento administrativo en general, pero sobre todo en el procedimiento administrativo sancionatorio. Así que bueno, los dejo para que vean esta interesante revisión que yo hice en esta clase sobre este aspecto, y seguiremos hablando de ello en sucesivos programas de Torre de Control Jurídica. Siempre se asocia el ius puniendi del Estado simplemente con las sentencias de los jueces, con la parte estrictamente penal, pero realmente cuando vemos lo que es el ius puniendi se manifiesta en el Estado de varias maneras, ¿no? Aquí tengo una lámina que más o menos refleja esa realidad. En principio, bueno, efectivamente, quizás en esa idea original, que tampoco lo creo, pero bueno, hay gente que lo piensa así. En esa idea original del Estado de Derecho separadísimo en poderes, digo separadísimo porque eran poderes radicalmente separados con funciones exclusivas, que no se permitía a otro poder
ejercer las funciones jurisdiccionales por un lado, las funciones legislativas o normativas por el otro, y las funciones estrictamente de gobierno como tal y administrativas, ¿no? Que eso dio lugar a, durante un tiempo, al inicio del Estado de Derecho, a una situación en la que un poder no podía meterse en lo que hacía el otro. Tanto así que la posibilidad de hacer control, cuando se decidió que había que hacer un control a los actos del Poder Ejecutivo, ese control parcialmente se comenzó a hacer parcialmente sobre los actos administrativos, ya que los actos de gobierno muy avanzados fue que después que se aceptó su control, que como sabemos los actos de gobierno siempre se ha pensado que por ser de nivel constitucional, en una primera etapa esos actos no tenían revisión porque eran producto de la función política del Estado y en concreto del Poder Ejecutivo. Pero los actos administrativos, al tener un rango sublegal, se consideró que de alguna manera tenían que tener ese control para revisar su legalidad, ¿no? Que es lo que da lugar a la jurisdicción contencioso administrativa. Pero era tal la separación que había de poderes en el momento que esa jurisdicción en su primera versión se creó dentro del propio Poder Ejecutivo, aunque con autonomía, para que pudiera realizar efectivamente ese control, ¿no? Pero bueno, el punto es que eso, me iba a referir al tema sancionatorio. En la parte sancionatoria quizás también se pensó que eso no podía ser realizado sino por los jueces, pero realmente la parte sancionatoria, y de allí que hay gente que piense que no es propiamente función, no puede existir como una manifestación del ius puniendi, sino es otra cosa. Vamos a ver que realmente sí lo es. El ius puniendi se manifiesta de dos maneras, porque incluso muy temprano en el Estado de Derecho ya la administración pública como parte del Poder Ejecutivo en principio, ya luego sabemos también que la función administrativa fue asumida como una función a lo mejor secundaria, pero como parte de las funciones naturales que podía tener otro poder y no solo el Poder Ejecutivo. Pero en todo caso la función, dentro de la función administrativa se consideraba que había la necesidad de que hubiese esa parte que era lo que más podía ocuparse en ese momento la administración pública, siendo el Estado liberal puro, no el liberalismo ese que se asocia con el Estado regulatorio, que a mí no me gusta llamarlo neoliberalismo siquiera, como lo llamó Melero, uno de los materiales que les enviamos. Él explica allí por qué, porque ese nombre, incluso del libro, globalización jurídica y neoliberal, algo así se llama el libro. Pero él lo explica, y cuando uno ve la explicación, efectivamente uno se da cuenta que sí, de alguna manera tiene razón. Sin embargo, yo preferiría no llamar a esa realidad desde los 80 para acá, llamarla neoliberal, porque no se trata, como dicen algunos, de desmontar el Estado, o que el Estado vuelva, en concreto la administración pública, a hacer lo que era en el siglo XIX, es decir, ese Estado liberal puro, que lo que más hacía, que su función principal precisamente era en donde se mete la parte sancionatoria de la administración pública de toda la vida, que es la función o la actividad de policía, ¿no? Esta actividad de policía, hay autores que dicen que no es propiamente el ius puniendi, sino es parte del manejo o de mantener el orden público, de proteger los derechos de los particulares para que no colidan entre sí, pero que no tiene la idea efectivamente de castigar, como se asocia al ius puniendi, sino más bien a realizar simplemente una función administrativa. Lo malo de esto es que eso puede dar lugar, como de hecho ocurrió durante un tiempo, que entonces esta parte sancionatoria administrativa se manejaba un poquito a la ligera. Inclusive había casos, o mientras no existió el procedimiento administrativo como lo conocemos hoy, que ya lo conocemos mal. En el caso de Venezuela yo pienso que todavía no se conoce como debe conocerse, o no se hace como debe conocerse.
en una primera etapa, como yo se los dije en el artículo que les mandé hace unas semanas, pero ya en esta segunda etapa, digo para Venezuela, que incluso el procedimiento administrativo ya se ve con una visión postmoderna, como diría Chevalier. Definitivamente tener esa visión estrictamente administrativa, sin vinculación al ius puniendi, de la posibilidad de sanciones por parte de la administración pública solamente como una manifestación de la actividad de policía, yo creo que era peligroso. A la larga se volvió peligroso. Y Magali, no sé si te acuerdas, los muchachos no sé si lo saben, algunos podrán saberlo o no, lo que pasaba con la ley de vagos y maleantes, por ejemplo, que creo yo te llegué a oír una vez en otra conferencia, que lamentablemente la administración tiende a, como siempre está pensando en resolver problemas, y eso es una manera natural de reaccionar la administración, busca a veces reaccionar a cosas para solucionar en el momento tipo operativo. Bueno, en Venezuela estamos acostumbrados a verlo, no de ahorita, de mucho tiempo atrás, como pasa con el tema del Zoom de ahora, que antes era protección al consumidor, Indepavi, que por operativo se reacciona, se cierran negocios, se hacen cosas un poquito a la ligera, porque se piensa hay que resolver el problema. Ahorita es el tema del dólar, ¿no? Que hay que ver cómo se hace, porque el dólar no puede estar subiendo, no puede haber por ahí gente diciendo lo que era, que no es la legalidad, que y tal y qué sé yo. Entonces aplican reacciones operativos a las cosas y ven como esta sanción me parece a mí muy a la ligera, pero incluso en la primera etapa del Estado de Derecho eso daba lugar a veces, cuando todavía no se había incorporado como un principio fundamental de la actuación administrativa, el procedimiento administrativo como debería ser hoy. Entonces, claro, eso podía dar lugar a actuaciones muy arbitrarias, porque en el fondo era el ius puniendi también, o sea, en el fondo estabas castigando allí en esas circunstancias. Esto afortunadamente evolucionó. Yo creo que eso no puede sostenerse ahorita, de que eso, al ser una actividad de policía, eso tiene una estricta consideración administrativa con los procedimientos inclusive normales, no sancionatorios, pero definitivamente hay que descartar esa posibilidad. Es una cosa que definitivamente hay que aceptar, que el ius puniendi del Estado se manifiesta de dos maneras, se puede manifestar de dos maneras. Por supuesto, la natural, la normal, la que está hecha para aplicar el derecho, para aplicar justicia a través de los jueces, del derecho penal y el derecho procesal penal, pero también a través de las infracciones administrativas. Yo creo que así hay que verlas, porque además la tendencia mundial en el momento actual, como ya les dijo Magali desde el principio, es a considerar que, si bien es cierto que no se puede convertir a los procedimientos sancionatorios en mecanismos judiciales o en procesos propiamente dichos, es verdad que al haber una situación parecida a un juicio penal desde el punto de vista de aplicar un castigo, aunque no con los fines penales, pero sí al final el resultado es una sanción, definitivamente hay que manejarlo de otra manera, distinta a los procedimientos generales, quizás con algunos principios propios, que algunos de ellos provienen del derecho penal, pero otros no, otros son principios que siguen siendo del estricto derecho administrativo, pero en todo caso definitivamente se trata de unos procedimientos que tienen que ser más garantistas a los interesados involucrados, que aquí se parecen más a una parte propiamente dicha, o incluso a un imputado o un indiciado del derecho penal en un juicio penal. Pero bueno, no se llega tanto, pero sí por lo menos se habla de formular cargos, de una serie de expresiones que se parecen mucho al derecho penal, que a veces hay dudas en el procedimiento que se soluciona con normas, quizás de una manera muy informal, pero haciendo la asimilación al derecho penal, como pasa con las agravantes, atenuantes, etcétera, que a veces no lo dice la ley administrativa, pero entonces en la práctica se utilizan a veces esos mecanismos para un poco ser justos y ser proporcionales, que sí es un principio, aunque también lo existe en procesal penal, del derecho administrativo también, en todo sentido. Entonces, claro, tiende a parecerse más y por supuesto
hay que ser garantistas, hay que proteger el derecho a la defensa, hay que proteger una serie de cosas, que es lo que han venido diciendo las Cortes, e inclusive está incorporado ya en nuestra Constitución con el artículo 49, ¿no? Entonces, claro, esto es una situación que decir lo contrario es quitarle importancia, quitarle garantías, como a lo mejor todavía por ahí hay gente y autores que se los pueden conseguir en algunos libros, que no quieren asociar esto con un verdadero ius puniendi, pero yo creo que la tendencia mayoritaria mundial y de autores inclusive, de doctrina, es a considerar que definitivamente no, esto es ius puniendi. Lo único que es en la nueva concepción del Estado de Derecho, que ya tiene tiempo así, en el sentido de que no solo sancionan los jueces, sino que puede sancionar la administración pública. Esto es una manera distinta de aplicar sanciones, con otras quizás finalidades en el fondo, pero son sanciones, ¿no? Las sanciones administrativas es el paralelismo que hay con las penas que aplican los jueces. Las infracciones administrativas igualmente es la figura equivalente a los delitos del derecho penal, de manera tal que lo que sí hay que ver, que eso fue una cosa que hablamos bastante, ¿te acuerdas, Magali, que lo hablamos en la conferencia, en el evento que tuvimos en Aveda hace unos meses, comparando el derecho administrativo y el derecho penal, con la doctora Di Toto y con María Amparo Grau, que allí estuvimos hablando un poquito, un evento bien interesante que hicimos con Aveda, sobre cómo se han nutrido ambas disciplinas, en el derecho administrativo y el derecho penal, sobre todo en esta parte, por supuesto, que es donde se ve más. A mí me sirvió mucho haber trabajado muchos años en el derecho penal, en la fiscalía, como preparador de derecho penal y procesal penal en la universidad, una formación que tuve bastante buena en el área. Lamentablemente la vida luego me llevó por otros lados. Digo lamentable porque eso significó que lo otro lo dejé, que no debería haber ocurrido, pero el hecho es que así ocurre a veces en la vida, uno no lo maneja. No me arrepiento del derecho administrativo, porque también da una visión muy completa de las cosas que ocurren en general en la vida, pero definitivamente mi aprendizaje, mis experiencias en derecho penal, sobre todo habiendo trabajado en una fiscalía de plenario, como se llamaba en esa época, me ha servido mucho para trabajar el derecho administrativo cuando sobre todo me ha tocado, como sobre todo cuando he sido gerente de consultorías jurídicas, director de consultorías jurídicas y como abogado en ejercicio, por supuesto, que en una época ejercí mucho el derecho funcionarial, para un poco llenar esos huecos que pudieran darse en la práctica, en la rutina, que no dice nada la ley de procedimiento correspondiente, ni la LOPA, que no está hecha para la parte sancionatoria, ni a veces las leyes de procedimiento especial, ¿no? Entonces uno echa mano así como de, bueno, se puede aplicar este criterio que se hace en el juicio penal, ¿no? Eso pasa a veces, aunque a lo mejor no se dice con claridad que eso es aplicable, pero es una manera de salir del atolladero práctico en la rutina, que en todo caso lo que se trata es de ser más justo, que es lo que trata también de hacer el juez penal. Porque la idea de las sanciones administrativas, aparte de que son unas sanciones verdaderamente, son un castigo, claro, con otras finalidades, es al final eso, castigar, ¿no? Por una conducta antijurídica, claro, una conducta que en consecuencia, a diferencia de a lo mejor la flexibilidad que pudiera haber en otras cosas, pero que tampoco, porque la administración pública tiene un límite natural que a veces se olvida, y a mí me alarma mucho ver abogados jóvenes e incluso bien formados en general diciendo, por ejemplo, que la administración pública, si no le prohíben las cosas, puede hacerlas, ¿no? Es una cosa que a mí me alarma, que todavía se oye, pero además oyéndosela a funcionarios es peor, ¿no? Pero el punto es que ya la administración pública per se tiene esa situación de que tiene que atenerse a lo que le diga la ley para poder hacer las cosas. Pero en materia sancionatoria, más todavía, porque lo que ahora ha dado en llamarse el derecho administrativo sancionador, definitivamente es una especie de derecho administrativo especial ya, incluso ya el llamado derecho disciplinario, que es una vertiente también de todo esto,
busca que, bueno, sí, perfecto, es verdad que aquí estamos en una función administrativa, lo que decíamos la semana pasada. Estamos en una función administrativa, aquí lo que hay es un acto administrativo que se va a producir probablemente o no, porque eso también hay que verlo con la nueva visión, incluso desde la LOPA, que ya venía por jurisprudencia también aplicándose en los 70, porque hasta los 60 inclusive se podría decir que la administración pública en Venezuela no tenía maneras, no estaba obligada realmente a aplicar un verdadero procedimiento rígido y formal como luego lo obligó la LOPA, pero ya la Corte Suprema venía diciendo que aunque no hubiese una LOPA que luego apareció en el 81, había que aplicar una serie de principios procedimentales mínimos para que la administración actuara. Pero claro, cuando vamos a la LOPA, efectivamente eso se dice un poco, pero a la vez es muy condescendiente con la parte procedimental en general. Pero eso en la visión nueva, moderna, actual, ya no es así. Definitivamente el procedimiento administrativo es un mecanismo, ya no debe verse simplemente como un simple requisito de formalidad o de una mínima, unas mínimas reglas, que ya lo de mínimas yo lo eliminaría, sino que el procedimiento administrativo se ha convertido ya en un verdadero requisito de validez de los actos, a diferencia de lo que todavía dice la LOPA, que solamente le parece en el artículo 19 que es un verdadero requisito del acto, que si no existe no puede haber acto, prácticamente el acto no existe, se bota a la basura completico, que es la nulidad absoluta, solamente cuando no se ha hecho nada. Y la Corte ha tenido que ajustar eso, como ya les he dicho, en el sentido, tanto la Corte Suprema o Sala Político Vieja, como la Corte Primera en su época de oro, ya venían diciendo que no, miren, un momentico, tampoco podemos ser tan ligeros con que a lo mejor hagan un procedimiento administrativo que en principio cumple con esos requisitos de validez del acto o de la nulidad, para que no haya nulidad, sino en todo caso nulidad relativa, sino que el procedimiento hay que hacerlo bien, porque no solamente el procedimiento administrativo es una forma de conocer la verdad y sobre todo la verdad material, como hemos dicho, que es lo principal en el procedimiento administrativo, aunque ya en el judicial también existe, pero hay una serie de formalidades que a veces impide llegar a esa verdad formal, porque es todo más rígido y hay una serie de características del proceso que no tiene el procedimiento, y eso se observa claramente en la LOPA en una gran cantidad de artículos. Definitivamente estamos en una situación en la que el procedimiento administrativo tiene que proteger, o sea, aparte de proteger, mejor dicho, al ciudadano, al interesado, como se quiera llamar, el procedimiento administrativo también tiene que tener una visión de buscar la eficacia administrativa. Ese es un punto muy importante que se ha venido insistiendo, que ya lo tenemos de alguna manera en el artículo 141 de la Constitución actual, que es otro de los artículos que uno va escarbando y uno se da cuenta que ahí están algunos de los principios modernos, y cuando digo modernos, mejor dicho, posmodernos, en el sentido de que, mira, la administración no se debe conformar con ser formalista e incluso garantista, sobre todo en los procedimientos sancionatorios, pero en los procedimientos generales la administración tiene que ser eficaz, tiene que buscar la eficacia, la solución de los problemas, y eso no es incompatible con proteger los derechos individuales. O sea que no solo es interesado o debe ser interesado en hacer un procedimiento el ciudadano, como era la idea original probablemente, sobre todo en la LOPA, en el sentido de que el ciudadano tiene derecho a la defensa, el ciudadano tiene derecho a plasmar sus alegatos, etcétera, etcétera, sino que es que la administración también debería ser interesadísima para hacer el procedimiento, porque aunque tenga una versión del asunto, aunque tenga el poder, aunque tenga una serie de cosas, la administración debe conocer la verdad verdadera, vamos a decir así, y sin ella no debería actuar, tan sencillo como eso. De forma tal que entonces ya en la actualidad además el procedimiento se ha ido convirtiendo ya en general en un mecanismo en que un acto administrativo
no solo sin procedimiento como dice la LOPA, prescindencia total y absoluta del procedimiento, porque lo dice de una manera categórica. Solamente cuando el procedimiento, creo que el numeral 4, cuando el acto se hizo con prescindencia total y absoluta, porque ni siquiera dice prescindencia del procedimiento en general como para uno de ahí sacar muchas posibilidades, sino que dice como para que haya nulidad absoluta y la única manera, según el 19 de la LOPA, es prescindencia total y absoluta. Que eso es lo que les dije que lo ajustó ya la antigua Corte Primera y la Sala Político. Sino que mira, hay situaciones, sobre todo en protección de los ciudadanos, en su derecho a la defensa, sobre todo en ese punto del derecho a la defensa, que a lo mejor se hizo todo perfecto aparentemente, pero se demuestra en el procedimiento que mira, a mí no me notificaron, yo no me pude defender, yo no me enteré del asunto, todo lo hicieron de una manera a escondidas. Eso se demuestra en juicio y por supuesto que ese acto es inválido, ese acto es como si no hubiera existido nada, porque el fin verdadero del procedimiento no lo pudo haber hecho la administración si el principal interesado, que además le iba a aportar una información clave del asunto, que además era distinta a la que tenía la administración, no pudo participar, por lo consiguiente ese acto no está ajustado a la verdad. Por mucho que haya legalidad, que era lo que le preocupaba mucho a la administración antes, cuando se preocupaba, eso ya después en una segunda etapa, porque ya al principio ni eso, lo que le importaba era dictar el acto y ya. Pero ya en una segunda etapa, que es cuando está la LOPA ya, definitivamente lo primero que hacía la administración era la legalidad, la competencia. Eso era lo principal, que era un avance, por supuesto que lo era, frente a lo que dije hace rato. Bueno, si la ley no lo prohíbe, es porque la administración lo puede hacer, como si se tratara de un privado, ¿no? Que es la manera como uno razona como privado. Pero no, la administración solo puede hacer lo que la ley le permita. De manera tal que tiene que quedar claro que la ley le permite actuar. ¿Ok? Pero además de eso, repito, que ya era un avance, insisto, la administración cuando hace el procedimiento debe hacer todo para garantizar los derechos de los ciudadanos y para verdaderamente conocer la verdad de manera de poder hacer o tener o dictar una actuación que efectivamente vaya a ser eficaz. Porque si aún cuando la actuación es legal, es en el sentido de la competencia, de la atribución de la competencia al órgano que la quiere dictar, pero se trata de una actuación que no tiene ni pies ni cabeza, o que no hay garantías o pruebas de que eso va a solucionar el problema, como tantas cosas que hicieron en la pandemia, eso simplemente no se puede hacer. Y eso pudiera ser un motivo también de nulidad absoluta, porque el falso supuesto, por ejemplo, es un requisito de nulidad, de forma tal que también es un motivo para que un acto no se dicte. Si no están los supuestos que dice la ley que deben estar de hecho y de derecho para actuar, no, aunque a lo mejor en general hay la competencia, no se puede dictar el acto. Eso es otro punto que el procedimiento busca hacer, que en los procedimientos sancionatorios es clave. Porque efectivamente, si yo ciudadano o funcionario me quieren imputar una conducta que yo no hice o que la hice por otras razones, ahorita hay un punto que tengo por ahí guardado que vamos a ver en qué momento lo hablamos, que es el tema de las órdenes superiores, que es un famoso tema que a nivel penal y a nivel administrativo también tiene importancia, pero es el punto, ¿hasta qué punto las órdenes superiores yo como funcionario puede hacer que yo no tenga responsabilidad? Que es una cosa que también pasa mucho y yo creo que no se tiene conciencia de lo que dice la Constitución y lo que dice la ley del Estatuto de la Función Pública con respecto al tema de las órdenes superiores. Porque cuando uno revisa las normas involucradas hay una especie de contradicción que yo no creo que lo sea realmente, sino que en todo caso hay que complementarlo, pero que es un punto importante. Pero que cuando hay un procedimiento, eso pudiera ser una defensa del funcionario. Mire, pero es que yo lo hice por órdenes superiores, entonces hay que determinar efectivamente si esa orden superior, primero si la hubo, y segundo si la orden superior es de las características
como para que me quite la responsabilidad o todo lo contrario, yo me vuelva también parte de ese que pudiera ser incluso un delito y yo también incluso cometa hasta delitos penales y responsabilidad administrativa, etcétera, etcétera. Entonces, pues, fíjense ustedes lo importante, y a la misma administración le interesa que, aunque tenga una versión del asunto que siempre va a ser sesgada de un lado, por supuesto que le interesa conocer la verdad verdadera y dar todas las facilidades para que ello ocurra. Y por eso es que esa actitud, que a lo mejor cuando uno lee aisladamente las leyes de procedimiento especial, de procedimientos sancionatorios especiales, uno ve a lo mejor las normas de la ley del estatuto, de la ley de las distintas leyes, que son muchas, que tiene procedimientos sancionatorios, y a lo mejor hay cosas que no las dice la ley especial, que entonces tú dices, ¿y cómo interpreto esto? ¿No? Un poco lo que decía hace rato, que a veces uno hace uso de cuestiones penales para salir del atolladero, pero aquí es algo más grave porque es algo de fondo, de verdad. O sea, esta situación de las órdenes superiores, hasta qué punto, primero, si existe de verdad, si la hubo, y una vez que queda clara esa orden superior, hasta dónde una orden superior justifica que yo haya cometido una falta. Y lo digo todavía a nivel administrativo, pero es que inclusive puedo haber cometido un delito. Porque es lo que dice esta lámina. Este ius puniendi se puede manifestar de dos maneras, que es la parte natural, que es la de los jueces, por supuesto, y la parte adicional o no, porque existe casi desde el principio del Estado de Derecho, como parte de la actividad de policía, como es el establecimiento de infracciones administrativas y con ello las sanciones de este tipo aplicadas por la administración pública, ¿no? Entonces es una cosa que incluso pueden coincidir. Ahí tenemos la famosa discusión que la haremos en algún momento con el non bis in idem, hasta qué punto el non bis in idem, que fue la parte, por cierto, de la que yo hablé en el evento que les dije que se hizo hace unos meses por Aveda, hasta qué punto el non bis in idem evita o no permite que haya una sanción administrativa y un delito en el mismo caso. Eso es una discusión bien interesante que hay que tenerla. Pero en todo caso lo importante es saber que puede haber un ius puniendi mixto de ambas figuras, de ambas posibilidades. O sea, una no excluye a la otra, porque inclusive tenemos una proliferación de leyes especiales, que eso no ha parado, y parece mentira, es una tendencia mundial a que la parte administrativa o se creen muchas sanciones administrativas. El problema es ese, hasta qué punto una ley administrativa puede crear sanciones que a veces no parecen simples sanciones administrativas. Cuando lo que debería orientar al legislador para que se establezcan sanciones administrativas es el deseo de que, aparte de castigar, que es la función natural del juez, y la más segura además y la más garantista para el ciudadano, exista a la vez, inclusive pudiera coincidir, y no está prohibido en principio como regla general, la sanción administrativa a la vez, inclusive la responsabilidad administrativa, que también de alguna manera es sanción. No meto aquí la responsabilidad ya civil o patrimonial, porque ya eso sí es indemnización, eso no es sanción. Pero entonces el punto es ese, ¿no? Que no solo que puede manifestarse el ius puniendi de estas dos maneras, la estrictamente jurisdiccional y la administrativa como parte de una función natural de la administración pública de toda la vida, que es la actividad de policía, sino que esto puede ser mixto, y en leyes especiales estas posibilidades de que la misma ley especial establezca delitos y establezca sanciones administrativas. Y lo que es peor, inclusive sabemos que ha habido una tendencia en muchas leyes a establecer cosas que antes no se hacía, que era, por ejemplo, el establecimiento de sanciones penales de verdad a empresas, que antes se decía como principio ya que eliminaba toda posibilidad, lo de la famosa responsabilidad personal. Y hoy vemos que pudiera haber responsabilidad penal de personas jurídicas, una cosa que... Pero bueno, el punto es que
definitivamente es una situación, primero, una manifestación del ius puniendi, que puede darse de las dos vías, que estas dos vías pueden coexistir. Habrá que ver en el caso concreto si, si se alega ese argumento, la posibilidad de que no puedan darse las dos porque están sancionando el mismo supuesto. Hasta ahora lo que se ha venido diciendo es que si se trata de fundamentos distintos, no podemos estar pensando que el non bis in idem no permita aplicar las dos sanciones a la vez, sino que hay que ver el caso concreto para efectivamente sacar la conclusión de si es procedente el non bis in idem o simplemente puede haber la sanción, que ya no sería el mismo caso efectivo, igual, aunque coincidan los sujetos, los hechos inclusive, pero si los fundamentos son distintos y las dos sanciones tienen intenciones diferentes, definitivamente pueden coexistir. Eso habrá que ver cada caso, pero ese es el punto que es importante tener claro cuando estamos hablando de la parte administrativa, que en todo caso las sanciones administrativas, si bien es cierto, es la figura paralela a las penas del derecho penal, y son ambas manifestaciones del ius puniendi del Estado. Sin embargo, entre ambas hay serias diferencias que en algunos casos incluso permitirán que exista las dos sanciones incluso en los mismos hechos y los mismos sujetos. De eso hay mucho que decir. Pero bueno, el punto es que, por ejemplo, en esta lámina podemos ver, esta otra que tengo acá, que efectivamente las sanciones administrativas, no solo que ya lo veníamos diciendo de alguna manera y aparece en el programa, tiene siempre el norte, como toda actuación administrativa, ese aspecto del interés general, ¿no? Y eso es muy importante, parece mentira, porque por ejemplo, que eso nos ayuda además para ya sea como juez, como fiscal, como lo que sea, ver si de verdad estamos hablando de dos castigos para el mismo supuesto o el mismo caso, cosa que está prohibida por supuesto por el 49, pero es que a veces no. Y el no a veces es porque efectivamente las sanciones administrativas pudiera estar buscando otros fines, otros fundamentos, que es lo que diferenciaría una sanción administrativa de una pena realmente propiamente dicha del derecho penal. Pero las tres características que van a distinguir verdaderamente la sanción administrativa como manifestación del ius puniendi frente a las penales, y que van a darnos orientación para ver si estamos en presencia de una verdadera sanción administrativa y no de una repetición de un castigo a otro caso penal, ¿no? Eso es muy importante. Es por supuesto las primeras, lo que pasa es que sin las tres no podemos diferenciar, porque el que sean autoridades administrativas no significa que sean sanciones, primero que nada, pero obviamente las sanciones administrativas como primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que sean tomadas por autoridades administrativas. Y autoridades administrativas, por supuesto, no jueces, no comportándose como jueces, que es excepcional, en Venezuela no existe, y hasta donde me acuerdo no ha existido nunca la verdadera actuación como juez de la administración, que aunque se parecen los que vimos la semana pasada, los famosos actos estos cuasi jurisdiccionales, como lo llamaba mucho la doctora Sansó, no eran actos judiciales, no eran sentencias, siempre fueron actos administrativos, sobre todo el que se parecía tanto como era el de las comisiones tripartitas, ¿no? Que ya no existen. Pero se debe tratar de autoridades administrativas en ejercicio de la función administrativa, que ya vimos que es parte de la actividad de policía, resguardar el orden público, impedir el choque de los derechos de los particulares, y no solo la parte sancionatoria, sino que sabemos que dentro de la actividad de policía existen las autorizaciones, las aprobaciones, las suspensiones de actividad, incluso a veces los cierres de negocios, como pasó en la pandemia, que se consideraba que eso era peligro para la salud pública, como se llegó a decir, cosa que yo creo que ni se demostró, pero bueno, en algunos casos a lo mejor se justificaba, sobre todo al principio. Eso no es una sanción, aunque es tomada por una autoridad administrativa.
Eso, para que sea sanción, bueno, aparte de ser una función administrativa, se trata de la intención de castigar, sí, pero los castigos que le da la ley a la administración pública siempre tienen en el fondo una idea de mejorar la situación del funcionamiento del país y de los servicios en general. Y que eso, o sea, más que para una situación de castigo en particular, como a lo mejor hacen los jueces, es para evitar daños a la colectividad. Y cuando una persona, porque la ley lo permita, la administración pública se le establece una sanción, en el fondo se supone, por eso es que es importante que las leyes se discutan seriamente en los congresos, porque las leyes no es solo importante que sean legales, o constitucionales, mejor dicho, sino que sean legítimas, sean de verdad justificadas, y solo eso lo puede decir un congreso, ¿no? Claro, en la pandemia está el estado de excepción y sabemos lo que ocurre en el estado de excepción, pero sin embargo hay controles para que no se desboque esa idea de que se elimina el procedimiento legislativo normal para las cosas, sobre todo cuando los actos son de reserva legal, ¿no? Pero efectivamente una cosa que se debe discutir mucho en un parlamento, y de allí que este tipo de leyes tienen que tener mucha discusión e involucrar todos los sectores del país que pudieran verse afectados por ella, porque al final son los que se les va a quitar un derecho o posibilidades de que se les elimine un derecho porque está pasando algo en el país que amerita eso, ¿no? Entonces es importante que si se decide pasar eso, o que la administración pública también tenga competencias en esa materia desde el punto de vista punitivo o sancionatorio, es porque de verdad se justifique. Y eso, porque para castigar están los jueces, y para aplicar justicia están los jueces, para declarar el derecho están los jueces. Pero ya cuando se decide pasar esto a la administración, debería pensarse que además de eso hay necesidad de proteger a la colectividad. Entonces, por eso es que no se pueden estar haciendo estas cuestiones a lo loco, de estar creando sanciones como sacándola de una chistera, sino que eso lo tiene que decir claramente la ley. Y la ley discutida en un parlamento que efectivamente haya el convencimiento, y por eso tiene que haber una mayoría, de que definitivamente esto hay que hacerlo, o a esta posibilidad hay que darla a la administración. Eso es muy importante, por eso que la ley también tiene que ser legítima. Tiene que pasar por todos los canales, porque no solamente los actos administrativos, el funcionario debería buscar la verdad para no equivocarse, incluso pensando en él mismo, porque puede incurrir en responsabilidad hasta incluso personal desde el punto de vista civil, si se equivoca, teniendo todas las herramientas para no equivocarse, sino que es buscando el tema de que, mira, yo tengo que actuar, pero cuando de verdad valga la pena que yo actúe. No sé si me explico, ¿no? Pero en todo caso, eso no es privativo del funcionario cuando va a dictar actos administrativos particulares, que es la esencia natural del acto administrativo, de donde nació realmente esta necesidad de crear esta disciplina especial llamada derecho administrativo. En algunos países las normas administrativas no se llaman propiamente derecho administrativo, en nuestro caso sí, los reglamentos son también parte del derecho administrativo, pero el verdadero acto administrativo como tal es el particular, el individual, el de efectos particulares. Y de ahí nació todo ese derecho administrativo que conocemos hoy. Pero el punto es que también para las normas, pero es que inclusive para el Poder Legislativo, que también tiene sus procedimientos para dictar las leyes, procedimiento que así como debería ser la administración, lo hace o lo debería hacer el Parlamento, de buscar la mayor participación, el mayor debate, que aparte de que haya un proyecto presentado por el partido X o por un grupo de personas, cuando lo permitan las constituciones, hay que ver si eso conviene al país entero. Y para uno saber si eso conviene al país entero, que a lo mejor hay prohibiciones, hay posibilidades de poder a la administración, que si se estudian bien no se justifican, porque la administración tiene una manera como más fácil de actuar que un juez, eso hay que verlo muy bien. Pero si hay el convencimiento de que eso hay que hacerlo, perfecto, que lo declare la ley, pero en todo caso lo que la ley diga, no lo que el funcionario le provoque, como pasa muchas veces con esas reacciones operativas que tiene la administración,
que a lo mejor la ley le medio dice una cosa y basado en eso, como pasaba con la ley de vagos y maleantes, y había, no sé, situaciones que al gobernador de turno le parecía que había que hacer algo. El hacer algo, como pasó en la pandemia, era agarrar presos a todas las prostitutas, era agarrar presos a todo lo que les parecía un homosexual y así por el estilo. Entonces, eso, afortunadamente esa ley se acabó, pero ese tipo de reacciones se tienen mucho, pero también es importante que la ley se cuide mucho para que no ponga en manos de la administración cosas que eso debería ser de los jueces. Sobre todo si en el fondo no hay un verdadero interés general, o más bien pones en peligro el interés general dándole ese poder a la administración. Pero bueno, volviendo a las características que debe tener una sanción administrativa, estas son las que más o menos nos orientan para uno justificar, o mejor dicho, para uno ver si estamos en verdadera presencia, porque eso se tiende a confundir mucho, ¿no? Porque nosotros los abogados, por supuesto que cuando tenemos un cliente que, como me pasó a mí en el caso Francisco Rodríguez, el caso Francisco Rodríguez, que ustedes lo deben conocer, él fue funcionario de la Asamblea Nacional. Bueno, no les voy a echar el cuento del caso, pero el hecho es que a veces uno por estos argumentos se agarra. A mí me tocó ser abogado en ese caso y logramos una victoria en los tribunales superiores interesantísima, porque todo el mundo lo daba por perdido, pero resulta que bien planteado el caso se ganó. Lo malo fue que después no se ejecutó. Francisco Rodríguez no fue reincorporado a su cargo de jefe de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional. Eso fue a principios de los 2000, que era un cargo con estabilidad en principio, que solo podía ser destituido para sacarlo del cargo, y resulta que lo trataron de una manera como si fuera un cargo de libre nombramiento y remoción. Pero bueno, el tema es que habiendo en el fondo, porque llegaron una serie de equivocaciones increíbles, que en el fondo lo que ellos quisieron fue aplicar una sanción. Uno dice, pero ¿cómo que sanción? ¿Dónde está la sanción? ¿Dónde está la ley que diga la sanción? O sea, el procedimiento de la sanción, nada de eso se había hecho, ¿no? Era un caso muy político y entonces, bueno, por ahí se fueron, porque efectivamente el tema sancionatorio tiene unas garantías mayores al ciudadano que los procedimientos administrativos generales, que ahí sí se quiere una mayor flexibilidad para que la administración actúe, pero a la vez hay una serie de requisitos muy serios para que la administración pueda actuar. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero en la parte sancionatoria, por supuesto, los requisitos deben ser manejados con más rigurosidad, son más garantistas al ciudadano, se parece mucho a lo que son los juicios penales, pero sin llegar a serlo, por las características que vimos la semana pasada, hay una serie de aspectos que definitivamente se deben garantizar al ciudadano. Pero bueno, el punto es que las sanciones administrativas, para que puedan manejarse como sanciones verdaderas y con ello poder nosotros defendernos o aplicarlas dependiendo del rol que tengamos, tenemos que tener una serie de requisitos que cumplir dependiendo de si es una sanción de verdad. Así es, una actuación administrativa general dentro incluso también de la actividad de policía pudiera ser, pero de otro tipo, que no es sancionatoria, ¿no? Que a veces se confunde mucho. A veces todo lo que es el segundo requisito. En principio, el segundo gran requisito, aparte de provenir o que se las puedan aplicar autoridades administrativas a través de procedimientos administrativos y no jueces, o la administración pública actuando como juez o en función jurisdiccional. El segundo gran requisito para que una sanción se pueda considerar como tal es en principio el contenido, el llamado contenido aflictivo, es decir, ese contenido que perjudica al ciudadano, que en líneas generales se siente como un castigo, sí, pero a veces no es un castigo. A veces un acto administrativo de contenido aflictivo no es propiamente un acto sancionatorio, aunque se parezca. No todos los actos administrativos de este contenido deben tratarse como sanciones administrativas. Entonces, porque es que a la vez, incluso tengo un autor por aquí que hace una numeración de varios tipos de actos, bien interesante, lo iba a leer, pero el tiempo me va a comer si me pongo a leer extracto. El punto es que, por ejemplo, hay a veces una línea muy gris, muy dudosa, de cuando la administración está actuando como sancionadora
o cuando la administración está actuando en sus facultades administrativas generales, que es lo que en una época incluso llegó a decirse para no permitir o no aceptar que había un ius puniendi en manos de la administración, cosa que está descartada. Pero efectivamente a veces la administración actúa, como también pasó con la pandemia, pero pasa siempre, que la administración actúa no porque alguien hizo una conducta antijurídica establecida en la ley de esa manera con todas sus consecuencias, que es uno de los requisitos que vamos a ver próximamente, en los que coincide, por cierto, con los principios penales, sino porque se trata de evitar un problema de orden público. Eso es un tema muy importante. O porque se trata de compensar daños. Ese tema de compensar daños a veces se ve como que me sancionaron con una indemnización. No, una indemnización no es una sanción. Una indemnización es una manera que establecen los jueces o la administración pública inclusive para que usted compense los daños que ocasionó algo que usted haya hecho o no haya hecho. Entonces, no hay que confundir que aunque haya sido una autoridad administrativa, aunque tenga contenido aflictivo y en el fondo tenga una desmejora de la esfera jurídica de un ciudadano, una actuación administrativa o genere una actuación administrativa, eso no basta para que sea una sanción verdadera administrativa y la tratemos como tal con todas las posibilidades que tenemos de defensa y de respeto del derecho en este sentido, sino que además no se trate del restablecimiento, por lo menos los actos administrativos de restablecimiento de legalidad, por lo menos las nulidades. Entonces hay gente que piensa, no, eso es un acto sancionatorio, me anularon el acto, porque el acto me favorecía, pero luego el acto se determina que tiene nulidad absoluta, que es el tipo de nulidad que generalmente produce la eliminación del acto jurídico o la anulación, que no hay posibilidad de convalidación, de repetición, de nada. Simplemente no, mira, ese acto no sirve, ese acto no debió dictarse, es inexistente inclusive a los efectos jurídicos, pero eso lo tiene que declarar la administración misma o un tribunal contencioso administrativo. Bueno, perfecto, eso es restablecimiento de la legalidad. Los actos, por ejemplo, de restablecimiento a la realidad anterior o de situaciones jurídicas pasadas. El tema de eso pasa mucho con las demoliciones de los edificios. A veces las demoliciones de los edificios es una sanción, pero normalmente las demoliciones de los edificios es el restablecimiento de la realidad original que fue violada ilegalmente, o sea, que fue violado de mala manera, que no debió hacerse. Entonces, en esas cosas a veces hay confusión. Y eso puede generar en el tratamiento jurídico del caso. Porque cuando no hay una verdadera sanción, es verdad que tiene que haber, por supuesto, eso no quiere decir que porque yo diga que no hay sanción, entonces yo administración aplico la lopa y me olvido de que son los procedimientos generales declaratorios sobre todo. Pero no, el hecho de que yo diga que algo no es una sanción desde el punto de vista técnico, eso no quiere decir que yo me voy a olvidar del debido proceso. Eso no, que al estar involucrados unos interesados particulares que les habían dado unos derechos, por supuesto que esos interesados tienen todos los derechos que establece el artículo 49 y la administración tiene que actuar plenamente de acuerdo con el debido proceso, pero que no se considere, porque en eso sí va a haber diferencias, que eso es un procedimiento sancionatorio normal, o sea, no necesariamente ese tipo de procedimiento que pudiera generar en una actuación administrativa que desmejora o afecta a la esfera jurídica de un ciudadano, ya por eso eso es una sanción y con ello todas las consecuencias jurídicas de lo que es una sanción administrativa. Porque hay situaciones donde la administración actúa, incluso también en actividad de policía, pero que no, señor, ese permiso que se le otorgó para usted hacer X o Z cosa, hemos determinado que incluso de oficio. Lo otro es la responsabilidad que la administración incurra. Yo no estoy confundiendo una cosa con otra, por eso es que no hay que confundir las cosas. El hecho de que la administración pueda anular un acto por nulidad absoluta, porque lo puede hacer en algunas situaciones, eso lo permite la LOPA y no es sanción, repito. Eso no quiere decir que ese ciudadano no tenga posibilidades de reclamar daños. Porque si algo es bastante favorable al ciudadano, al contrario de lo que ocurre con la responsabilidad civil pura entre privados, es que la administración pública, la responsabilidad patrimonial de la administración pública y sobre todo en la nueva época que ya pasaba en la anterior,
Y en eso la Constitución también incorporó un artículo muy importante que fue el 140, pero ya lo venía diciendo la jurisprudencia de la Corte Suprema en Sala Político y de la Corte Primera. Eso no quiere decir que la administración, porque a lo mejor lo haya hecho con toda la buena intención o incluso con normativa que lo podía hacer, como el caso de declarar la nulidad absoluta cuando incluso genera derechos subjetivos, eso lo puede hacer la administración según el 19 y varios artículos. Pero otra cosa es la responsabilidad. Por ese permiso que usted me dio, que luego se determina que tenía nulidad absoluta, yo hice esto, Z, o dejé de ganar X o Z cosa que usted me había dado el derecho, pero si la nulidad absoluta se demuestra y existe, y por supuesto para eso hay que hacer un procedimiento también, esa nulidad absoluta se puede declarar. O sea, por el tema de daños, no quiere decir que la administración no pueda declarar la nulidad absoluta, pero el C particular, por eso es que la administración tiene que estar muy segura cuando hace las cosas, cuando otorgó el primer permiso, hacer el procedimiento para ver si procedía o no. El punto es que el ciudadano puede reclamar daños, aunque eso no impide que por razones de interés general el edificio haya que demolerlo, el segundo piso de la casa, que eso pasa mucho en Venezuela, que la gente construye los segundos y terceros pisos en las casas sin permiso, con un permiso chucuto o mal dado, y después se determina que no, mire, usted tiene que quitar ese piso, como le pasó al hotel yo al final no sé qué pasó con ese, ahí está el hotel de paso. Ese edificio tuvo problemas, yo trabajé en la sindicatura de Chacao, y ese edificio tuvo años con problemas urbanísticos porque habían construido más allá del área estrictamente permitida de construcción allí, y en principio ese edificio tenían que quitarle varios pisos, pero no por razones de sanción, era por razones de que mira, la norma no permite que ese edificio tenga más de tanto área de construcción, más de tantos pisos, más de tanta altura, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos ejemplos para decirles, y no sé, Magali, si tú me dices cuándo tengo que terminar, porque esto lo debo continuar, definitivamente no me dio tiempo de mucho. Esto un poco para darles esta idea, que yo creo que conecta con lo que tú vas a hablar ahora del ius puniendi, del tema de que no toda actuación administrativa, aún teniendo contenido aflictivo, se debe considerar sanción administrativa y en consecuencia debe tratarse como un procedimiento sancionatorio, sino que lo que sí es verdad, que eso no quiere decir, en el caso de que no sea sanción administrativa, como pasa con estos ejemplos que les estoy diciendo, que parecen sanción o parecen desmejora o tienen contenido aflictivo, pero no son sanciones, eso no quiere decir que el debido proceso no deba cumplirse, porque están involucrados los derechos de unos ciudadanos, tienen todo el derecho no solo de defenderse, sino también la administración tiene el deber de informarse completamente del asunto. Como ven, es un tema súper interesante que no se agota con lo que hemos hablado acá. Hay muchas cosas más que decir, pero seguiremos hablando de ello en sucesivas sesiones que tengamos en esta interesante materia que da la profesora Magali Vázquez en la especialización en Derecho Constitucional, que me ha solicitado la colaboración para esta materia, que tiene una parte penal, pero también una parte bastante importante de derecho administrativo, por supuesto, pero que se complementan para hablar del debido proceso como principio fundamental del funcionamiento del Estado de Derecho. Aquí vimos varios aspectos interesantes que los dije al principio cuando comenzamos el video, en el sentido de ver si efectivamente el proceso o los procedimientos administrativos es parte del ius puniendi, primera gran discusión, luego qué aspectos del ius puniendi son iguales o se diferencian en los procedimientos administrativos, cómo queda la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos cuando las Cortes de Derechos Humanos, pero también nuestra Constitución, dicen que debe aplicarse el debido proceso. Eso no cambia la naturaleza esencial ni del procedimiento ni del acto final que sale de allí, que sigue siendo un acto administrativo, pero que al estar involucrados los intereses de los ciudadanos merecen un tratamiento casi igual o muy parecido al que se le da al debido proceso en su idea original en los juicios penales. Pero bueno, de esto seguiremos hablando en sucesivos videos, sucesivos programas de Torre de Control Jurídica, a propósito de esta interesante materia que tengo el honor y estoy muy honrado que me hayan pedido colaboración en la Universidad Central de Venezuela, concretamente la profesora Magali Vázquez. Seguiremos hablando de esto y esto no se agota aquí porque esto tiene una gran cantidad de aristas que definitivamente hay que abordar
y que esperamos que podamos agotar correctamente y al menos acercarnos a lo que es el tratamiento actual de este tema en Venezuela y en el mundo.